Continuando con la unidad 2, veamos ahora pantallas intensificadoras. Las pantallas intensificadoras, también llamadas de refuerzo o pantallas luminiscentes, son una parte del receptor de imagen. Se hallan dentro del chasis y están en contacto con la película radiográfica. Su función es transformar los rayos X que inciden, luego de la interacción con el paciente, en luz. Y es esa luz la que va a interactuar con la película radiográfica y formará la imagen latente. Este proceso, el que realiza las pantallas intensificadoras de convertir los fotones de rayos X en luz, lo hacen por medio de la fluorescencia. Un solo fotón de rayos X producirá miles de fotones de luz que estimularán la película radiográfica. En cada chasis podemos encontrar dos pantallas intensificadoras, una a cada lado de la tapa del mismo, y las pantallas intensificadoras lo que hacen justamente es intensificar la acción de los rayos X sobre la película radiográfica. En esta imagen vemos, acá se lo señalo, dos chasis abiertos con su tapa delantera y su tapa trasera, y estas dos cartulinas que vemos acá color blanca son las pantallas intensificadoras. Sobre esta se va a colocar la película radiográfica, luego cerramos el chasis, el cual permanece hermético y se puede transportar fuera del cuarto oscuro. En esta imagen están señaladas con líneas rojas ambas pantallas intensificadoras que se hallan adheridas a las tapas del chasis, y dentro se coloca en contacto con ellas la película radiográfica, en este caso en bioemisión. Luego del proceso de revelado, la imagen se hará visible, ¿sí? ¿Cómo está compuesta una pantalla intensificadora? Veamos la base o soporte, que la señalo primero. Esta es la capa más gruesa, es la que se halla más alejada de la película y más cercana a la tapa del chasis. Hace de soporte para la capa activa y es aproximadamente de 1 milímetro de espesor. Está confeccionada de poliéster o de una especie de cartulina de alta calidad. Es flexible pero resistente. Le continúa una capa reflexiva o capa refractaria o capa reflectante. Es muy delgada, de aproximadamente 25 micrones, confeccionada en dióxido de titanio o de óxido de magnesio, y su función es dirigir los fotones de luz que se generan en la capa de fósforo o capa activa de la pantalla hacia la película para evitar su dispersión. Le sigue la capa de fósforo o capa activa de la pantalla intensificadora. Esta capa está compuesta de cristales de fósforo dispuestos de manera uniforme. Tiene un grosor de aproximadamente 150 a 300 micrones. Posee un alto número Z para poder aumentar justamente la probabilidad de interacción con los rayos X. Cuando esta capa es estimulada por los rayos X, produce muchísimos fotones de luz en respuesta. En la década del 70 eran de tungstato de calcio, luego fueron reemplazadas por tierras raras como el gadolinio, lantano e itrio. Luego de la capa y en contacto ya con la película radiográfica, acá se colocaría la película radiográfica, en contacto con ella está la capa protectora, que justamente la protege a la capa activa y permite la limpieza de la pantalla intensificadora. Veamos ahora en detalle la capa reflexiva. Como habíamos visto en el gráfico anterior, se halla entre el fósforo
la capa activa de la pantalla intensificadora y la base. Lo que hace es interceptar la luz que emite la capa de fósforo y los dirige a la placa o película radiográfica. En este gráfico veamos que la figura A no tiene capa reflexiva, que supuestamente estaría aquí. Sí, bueno, el gráfico A muestra que no la tiene. Cuando un fotón de rayos X incide en la pantalla intensificadora y interactúa con la capa de fósforo, que sería esta, se producen destellos de luz, como pueden ver, en distintas direcciones, al no tener la capa que los direccione hacia la película que está acá abajo. En cambio, en la figura B vemos que sí tiene la capa reflexiva, y cuando incide el fotón de rayos X e interactúa con la capa de fósforo y se producen los fotones de luz, estos fotones de luz chocarían contra la capa reflexiva y se redirigirían hacia la película radiográfica, que se encontraría aquí debajo. Por ende, las pantallas intensificadoras deben tener la capa reflexiva para aumentar su efectividad. Veamos qué es la luminiscencia. Es la respuesta a una estimulación externa en forma de luz. Cuando un fotón de rayos X interactúa con el material luminiscente de la pantalla intensificadora, que es el fósforo, afecta a los electrones de las capas externas de los átomos del fósforo y los excita. Cuando el átomo vuelve a ser neutro, emite energía en forma de luz. Las pantallas intensificadoras emiten luz por fluorescencia. En este gráfico veamos, para que se pueda entender un poco mejor el efecto de fluorescencia, en este primer gráfico vemos al átomo, si este sería un átomo de un fósforo, en un estado neutro o basal. Cuando le hacemos incidir rayos X, fotones de alta energía de rayos X, estos interactúan con las capas externas del átomo y mueven, pero no arrancan, mueven los electrones de sus órbitas más externas, lo cual produce una excitación del átomo. El átomo excitado, para volver a su estado neutro o basal, va a liberar esa energía en forma de fotones de luz y luego se va a volver a estabilizar. En cambio, veamos la diferencia con fosforescencia, que eso no debemos confundirnos. Las pantallas intensificadoras lo hacen por medio del efecto fluorescente, no fosforescente. Veamos la diferencia con la fosforescencia. En este caso, un átomo neutro de un fósforo, cuando incide rayos X de alta energía, fotones de alta energía rayos X, estos interactúan con los electrones de las capas externas, los mueven, los excitan, y el átomo de fósforo, para volver a su estado basal, va a emitir luz, fotones de luz, pero lo va a hacer en un tiempo un poco más largo, y lo va a hacer durante un tiempo más largo, aunque no estén incidiendo fotones en sus átomos, como en el caso, volvemos para atrás, como en el caso de la fluorescencia. Si yo ya no lo irradio más, el átomo va a permanecer neutro. Este es en el caso de la fluorescencia. En el caso de la fosforescencia, aunque yo no lo siga estimulando, el átomo de fósforo va a seguir emitiendo luz hasta que se neutralice de vuelta. Veamos ahora características de las pantallas intensificadoras. La velocidad hace referencia a la sensibilidad y el tipo de fósforo utilizado.
la rapidez con la que se emite la luz y cuánta radiación absorbe la pantalla intensificadora. Se emplea un sistema de medidas basados en las pantallas intensificadoras de emisión azul de tungstato de calcio, que equivalen a 100. Las pantallas de tungstato de calcio emiten luz del espectro entre el azul al violeta. A partir de allí hay de 200 a 1200 de velocidad, que corresponden ya a las de tierras raras, que son más veloces y son las que emiten en el espectro del verde hacia el azul. Resolución espacial. Es el detalle de la imagen, la capacidad de diferenciar estructuras y tejidos similares. El uso de las pantallas intensificadoras reduce este efecto, lamentablemente, pero se logra mejorar con el tamaño de los cristales, tanto de la película como la de las pantallas intensificadoras. Es decir, que a menor medida de los cristales, mayor resolución espacial va a tener la imagen. Combinación película-pantalla. Las películas radiográficas se deben combinar con las pantallas intensificadoras de su mismo espectro. Es decir, las pantallas intensificadoras que emiten azul son las que corresponden a las de tungstato de calcio, y las tierras raras como el oxisulfuro de itrio. Las películas radiográficas que se deben utilizar son las monocromáticas, aptas para este tipo de pantallas intensificadoras. Estas pantallas son lentas, se utilizan para imágenes con mayor detalle, pero requieren una mayor dosis de radiación. Las pantallas intensificadoras de tierras raras, como el oxisulfuro de gadolinio y el oxisulfuro de lantano, emiten el espectro del verde. Y las placas o películas radiográficas ortocromáticas se pueden utilizar tanto en pantallas intensificadoras azules lentas y en las verdes, que son las más rápidas. Estas pantallas verdes de tierras raras son más rápidas, requieren menos dosis de radiación. Veamos la composición para entender un poco más. Veamos la composición de un chasis con pantalla intensificador y película dentro. El chasis es el que contiene ambas. Tiene una forma de caja plana, si se quiere, formada por dos caras. La frontal, que es la que está dirigida hacia el tubo de rayos y hacia la anatomía del paciente, y la otra trasera, ambas unidas por una bisagra y un sistema de cierres que lo hace hermético. Acá está marcada con rojo, que se la señalo, la cubierta superior o capa superior del chasis. Es de un material radiolúcido de bajo Z, generalmente hecho de material plástico, para absorber la menor cantidad de radiación posible y dejar que ésta penetre a la capa de fósforo y luego a la placa radiográfica. Con negro se marca el fieltro, que esto es lo que adhiere a la pantalla intensificadora a la capa superior del chasis y permite tener un mejor contacto con la película radiográfica. Luego vemos la pantalla intensificadora. Entre ambas pantallas intensificadoras colocaremos nosotros la película radiográfica y luego se vuelve a repetir el fieltro y el material radiolúcido de alto Z, alto número atómico, que sería la capa posterior. Ya se puede hacer de un metal, puede estar confeccionado en metal. Esto es para evitar la retrodispersión. Muy bien, veamos los cuidados de las pantallas. Por supuesto que se deben cuidar, se deben limpiar regularmente con algún líquido especial diseñado para tal fin, con algún trapo de algodón que no deje pelusas ni deje rayas. Generalmente también se venden una especie de toallas húmedas con este mismo líquido que lo vende el fabricante que nos entrega las películas, y una vez por semana, una vez cada 15 días se pasa se hace esa limpieza a las pantallas intensificadoras con mucho cuidado, se las deja secar y luego las podemos seguir utilizando.
Si llega a haber pelucitas dentro de la pantalla intensificadora, cuando revelemos nosotros la imagen, van a aparecer manchas, pintitas y demás artefactos que no hacen a la buena calidad de la placa. Lo que también se tiene que tener especial cuidado en no doblarlas, las puntas sobre todo, los bordes, ni rajuñarlas, ni rasparlas con las uñas, ni con ningún otro tipo de material, porque también producen luego efectos en las radiografías. Acá vemos un chasis, puede notar que esta es la parte de atrás, ¿sí? Acá tienen como un sistema de grampitas o cierres, ¿sí? Que destraban estas que están acá, se las señalo, las destraban y entonces nosotros podemos abrir y cambiar la película radiográfica. Todo esto dentro del cuarto oscuro, ¿verdad? Acá vemos un abierto. Acá vemos las pantallas intensificadoras, estas cartulinas, especie de cartulinas blancas que se colocan en ambas caras del chasis. Vemos acá un sistema de cierres con trabas. Vamos a encontrar muchos de distintos tipos de cierres. Acá vemos otro. Esta es de mamografía. Recuerdan ustedes que la placa mamográfica era monoemulsión. La placa radiográfica de mamografía tenía emulsión en un solo lado de la base. Por lo tanto, los chasis de mamografía van a tener solo una pantalla intensificadora. Y la parte de la emulsión de la película va a ir hacia esa pantalla, no hacia el otro lado, ¿sí? Va a tener una forma de colocarse en el chasis de mamografía. Cuando la radiografía común, la biemulsión, se puede colocar de cualquier manera. Acá vemos entonces otro tipo de chasis, que este es de mamografía. Nos vamos a encontrar con otros tamaños de chasis, diferentes tamaños de chasis y diferentes composiciones. Acá podemos ver, esta es la parte frontal, la que iría dirigida al tubo y dirigida al paciente, debajo número Z. Esta sería la parte trasera, donde contiene el sistema de cierres, y esta tiene un poquito más de alto número Z. Podemos encontrarnos con estas medidas básicas de chasis: 13x18, 18x24, 24x30, 30x40, 35x35 y 35x43 centímetros. Por supuesto, va a haber películas con esos tamaños también. Muy bien, hasta acá pantalla intensificadora. Vean el apunte que también dejamos, y bueno, esperamos contestar las dudas en el foro. Nos vemos, hasta luego.